Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje por los rincones más ocultos de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los dragones, esas majestuosas criaturas que escupen fuego, aparecen en casi todas las culturas del mundo? Desde China hasta Gales, desde las sagas nórdicas hasta las leyendas aztecas. La respuesta convencional es que son un producto de la imaginación humana, un arquetipo universal del miedo y el poder. Pero, ¿y si te dijera que hay otra historia? Una historia prohibida, susurrada en textos antiguos y borrada de los registros oficiales. Hoy vamos a desenterrar la verdad sobre los dragones que fueron eliminados de la historia. La versión que todos conocemos es que los dragones son mitos. Los paleontólogos modernos sugieren que nuestros ancestros encontraron fósiles de dinosaurios y al no entender lo que veían, inventaron historias de bestias gigantes. Suena lógico, ¿verdad? Pero esta explicación tiene grietas. Por ejemplo, ¿cómo es que culturas que nunca tuvieron contacto entre sí describieron criaturas tan asombrosamente similares? No solo en su apariencia reptiliana, sino en sus hábitos, su inteligencia y su conexión con el poder elemental. Para encontrar las primeras pistas, debemos viajar a la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. En las tablillas cuneiformes sumerias, encontramos relatos del Muscusu, una criatura que a menudo se traduce como serpiente furiosa. Este no era un simple monstruo, era un sirviente divino, un guardián de los dioses como Marduk. La famosa Puerta de Ishtar en Babilonia está decorada con hileras de estos dragones serpiente. Para los babilonios, el Muscusu no era una fábula, era una criatura real, parte de su cosmología y de su vida diaria. Los textos no hablan de él como una metáfora, sino como un ser que coexistía con ellos. Avancemos un poco en el tiempo y el espacio, hasta el antiguo Egipto. Aquí, la serpiente gigante Apep era la encarnación del caos, un enemigo eterno del dios Sol Ra. Cada noche, Ra debía luchar contra Apep para que el sol pudiera salir de nuevo al día siguiente. Pero, ¿era Apep solo un símbolo? Algunos textos jeroglíficos describen encuentros con criaturas reptilianas enormes en los desiertos y en las riberas del Nilo, bestias que no encajan con ningún animal conocido, como el cocodrilo o la cobra. Estos relatos, a menudo descartados como folclore, podrían ser testimonios de encuentros reales con una megafauna reptiliana que la ciencia moderna aún no ha catalogado. Quizás la evidencia más sorprendente proviene de China. El dragón chino, o Long, es radicalmente diferente a su contraparte occidental. No es una bestia malévola que hay que matar, sino un símbolo de buena fortuna, sabiduría y poder imperial. Los emperadores chinos eran considerados hijos del dragón. Lo fascinante es que los antiguos registros chinos, como el clásico de las montañas y los mares, describen diferentes tipos de dragones con un detalle casi zoológico, catalogando sus hábitats, dietas y comportamientos. Incluso existen crónicas de eruditos que afirmaban haber criado dragones. ¿Podrían ser estas crónicas, consideradas hoy como fantasía, en realidad manuales de historia natural de una época olvidada? La pregunta clave es, si estas criaturas existieron, ¿por qué desaparecieron de nuestros libros de historia? Aquí es donde la historia se vuelve oscura. Una teoría sugiere que la supresión de los dragones comenzó con el auge de las religiones monoteístas en Occidente. En la mitología cristiana primitiva, el dragón se convirtió en la encarnación del mal, una representación de Satanás. San Jorge y el dragón no es solo una historia de un héroe que mata a un monstruo, es una poderosa alegoría de la fe triunfando sobre el paganismo. Para establecer su dominio, la nueva fe necesitaba demonizar a los antiguos dioses y sus criaturas sagradas. Los dragones, que en muchas culturas paganas eran guardianes de la sabiduría y la naturaleza, se convirtieron en el enemigo público número uno. La orden de eliminar a los dragones no fue solo simbólica. Pensemos en los caballeros y santos matadragones que pueblan las leyendas europeas. San Jorge, San Miguel, Tristán. ¿Y si estas no fueran solo historias para inspirar fe, sino relatos distorsionados de una campaña de exterminio? Imagina una orden de caballeros, no luchando contra bestias míticas, sino cazando hasta la extinción a las últimas especies de grandes reptiles que sobrevivieron hasta la Edad Media. Sería el secreto mejor guardado de la historia. Una cruzada no contra hombres, sino contra una especie entera, borrada en nombre de la fe y el progreso.
Esta campaña no fue solo física, sino también intelectual. Con la consolidación del poder eclesiástico, los textos que hablaban de dragones en términos naturalistas o positivos fueron sistemáticamente destruidos o reescritos. La gran quema de la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, pudo haber borrado incontables volúmenes de historia natural antigua que describían a estas criaturas. Lo que sobrevivió fue la versión editada, el dragón como monstruo, como símbolo del mal. Se borró la posibilidad de que alguna vez fueran parte de nuestro mundo natural, pero los ecos de esta verdad perdida persisten. Miremos el mapa de Plinio el Viejo, un naturalista romano del siglo I. Su Historia Natural describe dragones en la India y Etiopía con un detalle asombroso, hablando de cómo cazaban elefantes. Plinio no era un escritor de ficción, era uno de los científicos más respetados de su tiempo. O pensemos en el explorador Marco Polo, quien en su viaje a China en el siglo XIII describió haber visto serpientes gigantes, con 2 patas delanteras y garras que eran cazadas por su carne y su bilis para fines medicinales. Su descripción encaja perfectamente con la de un dragón. Incluso en épocas más recientes, los relatos no se detienen. En el siglo XVI, el naturalista suizo Conrad Gessner, en su monumental obra Historia Animalium, dedicó un capítulo entero a los dragones, tratándolos como animales reales y citando avistamientos contemporáneos en toda Europa. ¿Estaban todos estos historiadores, exploradores y científicos simplemente locos o eran víctimas de una histeria colectiva? ¿O estaban documentando una verdad que poco a poco estaba siendo silenciada? La ciencia moderna, con su rígido escepticismo, descarta todo esto. Si no hay un esqueleto completo en un museo, no existió. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El registro fósil es increíblemente incompleto. Se estima que menos del 1% de todas las especies que han existido se han fosilizado. Es completamente plausible que una especie de reptil grande e inteligente pudiera haber existido y no haber dejado rastros fósiles claros, especialmente si sus huesos fueron destruidos o considerados reliquias sagradas o malditas. Pensemos en el dragón de mar, el plesiosaurio, que se creía extinto hace 66 millones de años. Sin embargo, los avistamientos de monstruos marinos que se asemejan a ellos continúan hasta el día de hoy. Desde el monstruo del lago Ness hasta Cady, en la costa de Canadá. ¿Son todos fraudes e ilusiones? ¿O son los últimos supervivientes de una era que nos negamos a aceptar? La historia de los dragones prohibidos es una historia de conocimiento perdido. Nos muestra cómo la historia es escrita por los vencedores y cómo la verdad puede ser moldeada y borrada para servir a una agenda. Al convertir a los dragones en mitos, no solo perdimos a una criatura fascinante, sino también una parte de nuestra propia historia natural y de nuestra conexión con el mundo. Nos enseñaron a temer y destruir lo que no entendemos, en lugar de estudiarlo y respetarlo. Quizás los dragones nunca se fueron del todo. Tal vez viven en los lugares más remotos e inexplorados del planeta. O quizás, como sugieren algunas leyendas, simplemente se retiraron a otra dimensión, esperando el momento adecuado para regresar. La próxima vez que veas la imagen de un dragón, no pienses en él como un simple monstruo de cuento de hadas. Piensa en él como un fantasma de la historia, un eco de una verdad borrada. Una verdad que nos susurra que el mundo es mucho más antiguo, extraño y mágico de lo que nos han contado. Gracias por acompañarme en este misterio. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones.